Hola, entonces ya teniendo aquí el esquema de cómo se van a distribuir las cargas, si yo analizo en primera instancia la viga lateral de 3 metros, o sea, esta de acá arriba, esta carga que vemos en forma de trapecio, ¿ok? Eh, va a ser la carga que la losa está imponiendo sobre la viga. Pero debemos también considerar algo. Esta combinación de carga que tenemos nosotros acá, que esto sería la de 12.23 kilonewton sobre metro cuadrado. Mire que inicialmente la teníamos sobre metro cuadrado, pero es que esto no es una carga en área. Esto aquí, cuando ya yo voy a analizar una sola viga, yo la debo volver lineal. ¿Cómo volvemos lineal esa carga? Fácil, multiplicándola por la distancia perpendicular que hay desde el punto de la viga hasta la parte más lejana que hay de ese extremo. En otras palabras, la altura de este trapecio. ¿Cuánto va a ser la altura de este trapecio? Aplicando un poquito de geometría, y como esta línea es de 45 grados, va a ser justamente la mitad de esta distancia. O sea que por este lado tengo 1.25 y por acá también voy a tener 1.25. Recordemos que esta línea está lanzada con 45 grados. ¿Ok? Entonces va a tener sus dos catetos la misma distancia de 1.25. Si yo multiplico entonces esta carga de 12.23 por 1.25, entonces ya ahora sí sé cuánto es esta carga trapezoidal en términos lineales, lo cual eso me da un total de 15.28 kilonewton por metro lineal. Pero a esta carga que nosotros tenemos en esta viga realmente nos está haciendo falta algo. Si recuerdan que nosotros habíamos hablado aquí en una diapositiva anterior que teníamos una carga uniforme debido al peso propio de la viga. Porque esta carga de la viga, aquí voy a borrar un segundo, esa carga del peso propio de la viga no se comporta de la misma forma que la carga que está siendo repartida sobre toda la losa. El peso propio, como es de sección constante, la viga, esto que tenemos acá, va a ser 1.8 kilonewton por metro lineal. Recordando un poquito el principio de superposición, ahora tenemos realmente dos cargas, una correspondiente al peso propio de la viga y otra, más acá arriba, correspondiente al peso sobreimpuesto de la losa. ¿Ok? Entonces tenemos aquí dos tipos de carga, uno por peso propio y otro, que va a ser nada más exclusivamente esta altura, va a ser correspondiente netamente a la carga sobreimpuesta de la losa, que en este caso nos había dado un total de 15.28 kilonewton por metro lineal. Listo, entonces, haciendo un poco de estática, nosotros vamos a poder entonces encontrar estas reacciones en este apoyo. Eso lo vamos a hacer en un instante. Vamos primero a analizar qué está ocurriendo en cada uno de los casos. Ahora, en el caso de la viga central, como esta área tiene la particularidad que es igual exactamente a esta área de acá, el caso de carga va a ser muy parecido a este, pero fíjense de algo, como tengo ahora uno y dos trapecios, entonces esta carga de 15.28 se va a duplicar. Por lo tanto, el caso de carga de la viga central va a ser el mismo peso propio. Como las secciones son iguales tanto de las vigas laterales como centrales, esto también va a seguir siendo 1.8 kilonewton por metro lineal. Y arriba voy a tener una carga que realmente es mayor a esta, justamente el doble de esta de acá, que va a ser 15.28 por 2, porque ahora van a ser dos áreas la que está correspondiente. O también es equivalente a decir que también es toda esta altura de acá, que es la distancia perpendicular a la viga. Esto nos daría un total de 30.57 kilonewton por metro lineal. ¿Ok? Entonces ya tenemos una nueva
viga, que sería la viga central, con una carga ahora de 30.57 kN metro lineal. Y tiene sentido que esta viga de acá cargue mucho más que esta lateral porque tiene adyacente a ella toda esta área que tenemos aquí. Veamos ahora entonces qué está ocurriendo con la carga de la viga lateral de 5 metros, que sería correspondiente a toda esta de acá. Esta viga de acá, recordemos que como está directamente llegando a la columna, en este punto va a tener un apoyo, este, y aquí en este otro punto va a tener otro apoyo acá, ¿de acuerdo? Entonces va a tener esos dos apoyos también esa viga. Debemos darnos cuenta cómo está siendo distribuida la carga que está adyacente a ella. En este caso me doy cuenta que está compuesta por dos triángulos. Entonces, ya sabemos que no debemos dibujar de manera inmediata los dos triángulos, sino que primero debemos considerar de manera uniforme la carga del peso propio como tal de la viga. Y como nuevamente esta viga también tiene la misma sección de 25 por 30, esta carga de acá también va a ser entonces de 1.8 kN por metro lineal. Ahora, como se están repartiendo dos triángulos sobre esta gran viga de acá de 5 metros, entonces yo debo considerar precisamente también este mismo esquema de carga sobre esta viga que tenemos acá. Va a estar compuesta por dos triángulos. ¿Y cuál es la carga o cuál es el pico de este triángulo? En este caso va a ser muy similar al caso anterior. Solamente que ahora este pico de acá va a seguir siendo la misma carga que habíamos calculado inicialmente de 12.23 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Por cuánto? Por la distancia que hay perpendicular a la viga, que va a ser esta de acá, aquí, y ya la habíamos encontrado anteriormente, que es de 1.25 metros. Por lo tanto, si yo multiplico el 12.53 por 1.25 metros, eso nos va a dar entonces una carga por metro lineal igual a la que habíamos visto anteriormente para el trapecio. Solamente que ahora va a estar puesta en un único punto de 15.28 kN sobre metro lineal. Ojo, este 15.28 kN es el pico, ya no va a ser esa meseta que teníamos en el trapecio. Entonces aquí tenemos la carga triangular que también llega a esta viga. Tenemos por otro lado una carga puntual que no se nos puede olvidar para esta viga también. Esta viga, recordemos que la viga central está apoyada a su vez en esta viga y en esta otra viga, o sea, en esta de acá y en esta de acá. Por lo tanto, como esta viga está apoyado aquí, eso se va a transmitir como una carga puntual. La reacción que se obtenga de esta viga de acá se va a transmitir hacia esta viga de acá. Entonces aquí yo me empiezo a dar cuenta cómo se están yendo las cargas primero desde la losa, pasan a las vigas estas de acá. En el caso de la viga central se transmite a esta otra viga y luego transmitida a esta viga de acá se va a ir finalmente a las columnas. Entonces aquí podemos entender cómo es el mecanismo que llevan las cargas desde cada uno de los elementos hacia finalmente las columnas. Vamos a resolver ahora en primera instancia la viga de 3 metros de longitud. ¿Ok? Entonces, para esto ya sabemos cuánto es la carga sobreimpuesta de la losa en la viga, que la habíamos calculado con un valor de 15.28 kN sobre metro lineal. Ojo, esto es nada más el pico. Y arrancando desde aquí. El peso propio de la viga, vamos a tener un valor de 1.8 kN por metro lineal. Hay que tener en cuenta algo. Este 15.28 kN ya tiene un factor de mayoración, el cual habíamos dicho que era 1.2 muerta más 1.6 viva. Por lo tanto, este valor de acá, el de 1.8 kN metro lineal proveniente del peso propio de la viga,
como no lo tenemos mayorado, pues lo debemos mayorar por el factor de carga correspondiente, que en este caso, como el peso propio es una carga muerta, entonces habría que multiplicarlo por 1.2. Esto con el fin de obtener el peso propio de la viga también mayorado. Eso nos da un total de 2.16 kN por metro lineal. ¿Okay? Ahora, para nosotros poder encontrar las reacciones que se están presentando en la viga, podemos aprovechar, para hacer más rápido el ejercicio, podemos aprovechar la simetría que hay en las cargas. Por lo tanto, las dos reacciones verticales van a ser exactamente la misma. Este R1 de acá es igual exactamente a este R1 de este lado. Y lo que debemos hacer es hacer una suma del área de esta carga lineal para poder entonces obtener una carga puntual, y así esa carga puntual mayor se va a distribuir de manera igual para ambos apoyos. Entonces, para calcular ese valor, nosotros debemos entonces obtener la carga total, que va a ser igual entonces a ¿quién? Nosotros esta figura de acá la podemos dividir, ya la tenemos dividida en dos partes, en el trapecio de arriba y en el rectángulo de acá abajo. ¿Okay? Ahora, ¿qué hacemos con el rectángulo de abajo? Ya nosotros tenemos tanto la base, que es 3, por su altura, que es 1.16. Entonces aquí ya tenemos por lo menos la puntual del rectángulo del peso propio de la viga. ¿Okay? Eso es por un lado. Debemos siempre estar consistentes con las unidades. Aquí tenemos metros, aquí también tenemos metros. Por lo tanto, esta carga me va a dar el resultado de kilonewton. Más el trapecio que tenemos arriba. Ese trapecio de arriba, ¿cómo lo podemos calcular? De una manera muy sencilla. Como sabemos que el ancho de este triángulo que tenemos acá es de 1.25, entonces sería multiplicar 1.25 para el área de un triángulo base por la altura, que es de 15.28, base por altura, sobre 2. Y como este triángulo de acá también es idéntico, entonces vamos a multiplicarlo a su vez por 2, porque corresponde a esta área y a esta área del triángulo. La carga, me hace falta la carga de la mitad, entonces debo sumarle a ese rectángulo pequeño que se me está formando aquí. Tengo que tiene un ancho de 0.50, ¿okay? Por la altura, que también es de 15.28. Eso nos daría un total de carga de 33.22 kilonewton. Esta sería entonces la carga total que se está ejerciendo sobre la viga. Pero como va a estar dividido entre dos reacciones que son iguales, entonces la reacción R va a ser entonces igual a la carga entre 2, que eso me daría 33.22 sobre 2, un total de 16.61 kilonewton. Ya tenemos entonces cuánto es la carga que se está ejerciendo de esta viga directamente hacia la columna. ¿De acuerdo? Ya entonces tenemos una primera etapa que es muy importante. Una de las dos cargas que van directas hacia la columna. ¿Qué tengo que hacer después? Debo entonces calcular cuánto es la carga de esta viga hacia la columna. Pero para poder saber la carga de esta viga que yo tengo acá, recordemos que esta viga central está apoyada sobre esta viga longitudinal de 5 metros. Por lo tanto, primero debo resolver esta viga central que tengo acá. Ahora estamos analizando esta viga central de 3 metros, lo cual vamos a tener la misma carga de peso propio, y la habíamos dicho y la habíamos calculado anteriormente, de 2.16 kilonewton por metro lineal, pero esta carga de la losa, que inicialmente habíamos dicho que es de 15.28, pero como tenemos, eso corresponde solamente a una área, pero como tenemos dos áreas, esto hay que multiplicarlo por 2, dando entonces un total de 30.57 kilonewton por metro lineal. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos otra vez ya las alturas de lo que corresponden a las alturas de cada una de las cargas, tanto del peso propio como el de la carga sobreimpuesta en la viga
proveniente de la losa. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy similar al caso anterior, solamente que ahora utilizando la carga de 30.57. Entonces comenzamos. La carga, en este caso, va a ser igual entonces aquí a 2.16, y como tenemos una longitud total ahora de 3 metros, este va a ser la carga del peso propio de la viga en total. Más, vamos a hacer lo mismo, vamos a dividirlo en dos triángulos, hacerlo aquí en rojo para que se vea más. Vamos a hacerlo a este triángulo de acá y a este triángulo de acá. Vamos a ver que finalmente se va a tener que multiplicar por 2 el área de un solo triángulo. Entonces va a ser igual entonces a quién? A 1.25, que es la base, por la altura de 30.57 entre 2. Y como son dos triángulos, hay que multiplicarlo por 2. Más nos falta el pedazo de rectángulo de la mitad, que va a ser de base 0.5 por una altura de 30.57. Y eso nos va a dar una carga total de 59.97 kilonewton. ¿Ok? Teniendo eso, entonces, la reacción, nuevamente, aprovechándonos de la simetría que hay en toda esta viga, vamos entonces a poder encontrar estas reacciones de acá, que son iguales. Entonces, 59.97 lo dividimos entre 2 para obtener las cargas en cada uno de los apoyos. Eso nos da entonces un total de 29.98 kilonewton. Entonces ya tenemos una reacción proveniente de la viga de la mitad y que va a ser ejercida en la viga lateral de 5 metros. Por último, tenemos la carga sobre la viga lateral de 5 metros. Aquí es lateral y aquí es de 5 metros. ¿Ok? Entonces, ya calculamos qué tenemos de aquí. Tenemos, por ejemplo, peso propio, ya lo tenemos determinado, de 2.16 kilonewton sobre metro lineal. Como es la misma sección de viga, pues el peso propio va a seguir siendo el mismo. Ahora vamos a colocar la carga sobre la losa, que es de 15.28. La carga de la losa sobre la viga. Pero en este caso lo que está cambiando es la forma de la carga, que en este caso es una carga triangular. Y la reacción de la viga central, que va a ser una carga puntual en toda la mitad, con una reacción de 29.98. Entonces hacemos lo mismo, hacemos una suma de toda esta área para obtener la carga distribuida, pasar la carga puntual, y la sumamos también a esta carga central para obtener toda la carga completa en esta viga. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio. En este caso vamos a dividirlo en dos áreas, un triángulo aquí y este triángulo de acá. Como sabemos que todo esto mide 5 metros y esto mide acá 2.5 metros y 2.5 metros, aprovechemos pues la simetría que tiene estas cargas. Entonces la carga sobre esta viga va a ser entonces, ¿cuánto? Comencemos con el peso propio de la viga, 2.16 kilonewton por metro lineal sobre metro lineal, y eso lo voy a multiplicar por 5. ¿Para qué? Para obtener el peso total propio de la viga. Ahora, ¿a eso quién le voy a sumar? Le voy a sumar las áreas provenientes de los triángulos, de las cargas triangulares, que son las de las losas. Esa carga, entonces, ¿a cuánto va a ser igual? A 15.28 por 2.5. Vamos a hacer primero el área de un triángulo, base por altura, sobre 2. Y como sabemos que este triángulo de acá y este triángulo de acá son iguales, pues lo multiplicamos también a su vez por 2. Listo, aquí ya tenemos entonces, volvimos todas las cargas distribuidas lineales, las pasamos ahora a puntuales. Y a toda esta carga le vamos a sumar la carga puntual proveniente de la viga central de 29.98. Eso, un total de 78.98
Y eso sabemos que las reacciones que tenemos en cada uno de los apoyos, R y la reacción R, todos vamos a denominarlo R2, va a ser entonces igual a 78.98 entre 2, 39.49 kilonewton. Teniendo esa carga, primero una reacción proveniente de la viga lateral de 3 metros, eso habíamos obtenido una reacción R1 de 16.61, y ahora una reacción de la viga hacia la columna de esta viga principal de 5 metros, obteniendo una reacción de 39.49. Si sumamos esos dos totales, esto es un R2, sumamos R1 más R2, nos daría entonces la reacción de la columna. ¿Ok? Entonces la reacción de la columna total va a ser 39.49 más 16.61. Y eso da un total de 56.1 kilonewton. Esta como tal es la reacción completa que está llegando a la columna. ¿Qué me refleja a mí esa reacción que estoy obteniendo ahí? Estoy colocando toda la carga de toda la losa, la transmití a cada uno de los elementos, ¿sí? Se transmitió a la viga central, se transmitió a la viga lateral, perdón, se transmitieron a cada una de las vigas. Por lo tanto, siendo, y aquí puedo comprender cuál es el recorrido que va de esta viga, de la carga de esta viga hacia esta viga de 5 metros, y luego de aquí para las columnas, y asimismo estoy llevando la carga de las vigas laterales de 3 metros hacia las columnas, y finalmente obtengo la carga total, que es de 56.1 kilonewton. ¿Ok? Y ya con eso podemos dar con finalizado el ejercicio. Este ejercicio pareció un poco largo, pero realmente no lo es. Aquí como estamos realizando paso por paso, viendo tabla por tabla, haciéndolo de una manera muy detallada, pues se va a demorar un poco más, pero realmente este tipo de ejercicios se hacen mucho más rápido de lo que realmente fue la extensión de este video. Entonces, por el tiempo de este video, no se preocupen, que realmente cuando vayan a hacer estos ejercicios les va a salir realmente mucho más rápido. Nos vemos entonces en un próximo video.